Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a la mesa 7 en el marco del primer Congreso Latinoamericano de Mercados Laborales de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, organizado por FUDEPA. En la mesa 7 sobre politólogos e internacionalistas en docencia universitaria, va a exponer en primer lugar Héctor Amitis Gamboa de la Universidad Nacional de México, y bueno, voy a hacer una pequeña presentación y lo mismo con los demás expositores, ¿sí? Héctor es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente es profesor de carrera adscrito al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son teoría política, historia de la ciencia política en México, en Latinoamérica, metodología para el análisis político, democracia, proceso de gobierno e instituciones políticas en México. Sus últimas publicaciones son un balance de gestión gubernamental Enrique Peña Nieto 2012-2018 y junto con Francisco Javier Jiménez Ruiz, definición y redefinición de la ciencia política contemporánea. Bueno, Héctor, te escuchamos. Unos entre 10 y 15 minutos tenemos, ¿sí? Adelante. Bueno, muchas gracias. Espero me escuchen bien. Pues yo quiero primero agradecer al coordinador del Congreso, al organizador, al maestro José María Ramón, con quien pues hemos tenido una relación académica a veces distanciada y con espacios de largos silencios, pero lo más importante es que desde hace unos meses tuve la oportunidad de vincularme a este congreso, el cual me llamó mucho la atención, y como decía nuestro moderador Diego Navarro, a quien le agradezco, pues lleva por título Mercados Laborales de la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales. Obviamente, como soy un académico, o por ser académico, me vinculé a esta mesa de politólogos e internacionalistas en docencia. Y tengo el guión que nos hicieron favor de enviar desde un principio, pero quiero plantearles, no me voy a pegar a él porque no quisiera tanto hablar de la experiencia personal. Me registré en la mesa porque me interesa mucho como profesor ver cómo están evolucionando los mercados de trabajo. Quiero decirles de antemano, no hice una presentación en PowerPoint, son pocos minutos, pero sí quisiera subrayar una cuestión fundamental. Para mí siempre ha sido mentalmente o históricamente, tengo en la mente el que la ciencia política y las relaciones internacionales tienen una gran relación. Claro, en mi facultad las carreras están separadas, no como en otros lugares, en otras latitudes, donde ciencia política y relaciones internacionales están atravesadas por un mismo eje, y es fundamental el desarrollo en la formación que tienen los alumnos y después egresados. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM las cosas no son así. Nosotros estamos más cerca de la administración pública o de la gestión pública que de las relaciones internacionales. Sin embargo, por mi formación y por los maestros que tuve, yo siempre he considerado que ambas disciplinas se encuentran juntas y hay planes de estudio en los que la vinculación es directa. Bueno, yo estoy interesado en reflexionar a dónde van los mercados de trabajo de mis egresados, sus ramificaciones, su problemática, sus relaciones con los posgrados,
y cómo se da en la práctica. ¿Por qué? Les decía yo, más que hablar de mi experiencia académica, es primero porque he visto los últimos 30 años, podría yo decir 40, cómo ha evolucionado la ciencia política y las relaciones internacionales. En particular en la ciencia política, yo diría, me queda muy claro cómo los últimos 20 años, el objeto de estudio que a nosotros nos enseñaron, si a nosotros nos enseñaron un objeto de estudio muy concreto, muy delimitado, era el Estado, el poder del Estado, sus instituciones, porque la sociedad la estudiaba la sociología. Nosotros no teníamos por qué meternos, digamos, al ámbito sociológico, ¿no? Que sigue siendo en mi facultad, permítanme la expresión, una prima hermana, ¿no? De la ciencia política. Es decir, si queremos hacer ciencia, estamos pensando que no todas las carreras universitarias son para generar conocimiento. Pero lo que he visto es que estas carreras que nacieron para generar conocimiento se han diversificado. Y en particular yo diría que me queda claro que los últimos 20 años la ampliación, la modificación del objeto de estudio que a nosotros nos enseñaron no es el mismo, ¿no? Hoy se estudian muchas temáticas que tienen que ver con el ámbito, digamos, tanto de la familia, de la sociedad civil, del ámbito social, que antes no se estudiaba. Y también diría yo brevemente que la complejidad de la sociedad política contemporánea es cada vez mayor. El problema de la gobernabilidad es cada vez mayor. O tal vez mi visión era que hace 30 años la gobernabilidad de las sociedades era quizás mucho más sencilla. ¿Por qué? Pues tal vez porque era más autoritaria. Y la gobernabilidad de la democracia y la gobernabilidad de las sociedades democráticas y todo lo que supone ha venido complejizando. Es decir, si nosotros estudiamos con 200 libros, pues hoy los jóvenes tienen que leer lo doble o mucho más, porque además hay muchas fuentes y que se han diversificado. Entonces, el último planteamiento que hice con un colega y que convocamos a un grupo de profesores en la facultad fue el planteamiento de la redefinición de la ciencia política. Es decir, hay que estudiar sistemáticamente cómo se ha redefinido. Es decir, el objeto de estudio de hace décadas, insisto, y con eso pasaría yo al otro tema, pues ha cambiado. Y el asunto es que eso ha impactado en los planes de estudio y ha impactado en algo que es fundamental. No tenemos mucho tiempo, pero solo voy a desarrollar 5 puntos. Miren, el primero, sí se ha buscado el construir el rol del politólogo y evidentemente del internacionalista. Pero yo veo que los esfuerzos de la construcción del rol del politólogo no son sencillos. Y lo dicen estudiosos y especialistas, ¿no? Y bueno, en eso hay que revisar cómo se hace la transmisión del conocimiento. Es fundamental. Por ejemplo, pensar en la internalización de valores, de creencias, de la imagen, de esto que llamamos identidad profesional. Eso tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con las currícula, ¿no? O con el currículum de cada institución. Esto también tiene que ver con el núcleo teórico y con el conjunto de competencias que yo veo en aquellas universidades en México, en donde puedo acercarme, qué tipo de cambios ha habido en los planes de estudio y qué tipo de competencias se van desarrollando, porque sí veo, por ejemplo, campos laborales muy diversificados y de repente como profesor digo, wow, pues esto nunca lo imaginamos, pero las realidades del mercado de trabajo son otras. Hay un problema que quiero subrayar y es que prácticamente las instituciones, y lo generalizo,
no invierten en estudios de egresados. No hay una inversión en estudios de egresados sistemático, permanente, que esté al día. Lo hacen para la revisión de los planes, eventualmente, o para la acreditación con las acreditadoras profesionales. Les tienen que presentar el estado que guardan los mercados y los empleadores. Pero bueno, lo que quiero decir es, desde la perspectiva que lo estoy planteando, que como académico sí me preocupa, porque al revisar planes de estudio debemos de actualizarlos y debemos de tener una relación de los campos laborales en donde muchas veces los profesores más antiguos pues no están tan de acuerdo, ¿no? Con modificar núcleos laborales o abrirlos tanto o diversificarlos de tal forma que ya no solo es un campo laboral, sino son varios. Entonces, quiero concluir, no quiero abusar del tiempo, somos varios. Me llamó la atención, porque no hay muchos estudios también, y quiero citar, sin querer hacerlo famoso, pues el libro de José María Vallés, el de ¿Para qué servimos los politólogos? Un libro, por cierto, muy interesante, pero muy desordenado en su estructura, ¿no? Si ustedes lo leen, son partes que articula el autor, que es muy bueno. Sin duda, yo creo que le debemos mucho para poder entender la ciencia política y su en México, en estos 4 grandes rubros, ¿no? Con abogados, con administradores públicos, con comunicólogos, y evidentemente no veo yo la competencia cuando hay una definición con las relaciones internacionales. Pero concluiría yo diciendo que es muy importante, y a mí me motivó este congreso, porque debemos de hacer investigación desde la academia, no solo para hablar de nosotros ni cuál ha sido nuestro desempeño, sino fundamentalmente para poner al día la relación de la educación, de los conocimientos y de la profesionalización con el mercado de trabajo. Y creo yo que congreso, que claro, tiene un sentido más práctico, tiene un sentido más de vinculación, que me parece que es muy importante, ¿no? Y que ojalá yo le pediría a José María Ramón que los resultados que pueda haber del congreso, pues puedan sintetizarse y puedan enriquecer a la academia desde la perspectiva que está teniendo esta fundación en ámbitos muy diversificados, y podamos tener elementos para ir comprobando nuestro planteamiento, nuestras hipótesis y nuestras preocupaciones, como lo señalé desde un principio, de cómo se ha transformado el mercado de trabajo, los empleadores y los planes de estudio los últimos años en distintos a aquellos en los que nos formamos hace 30 o 40 años, los que nos dedicamos a esto. Esa sería mi intervención, y escucho a mis compañeras y compañeros de la mesa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor. Vamos a escuchar ahora de la Universidad Católica de Córdoba a María Soledad Ferrer, que es licenciada en Ciencia Política en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, que expone con Milton Escobar, especialista en temáticas de internacionalización de la educación superior, competente en el diseño y ejecución de proyectos de internacionalización universitaria, experiencia en gestión organizacional y de trabajo en redes de cooperación académica internacional, docente universitario agregado, profesor titular de las asignaturas Práctica Preprofesional Supervisada 1 y 2 de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, y secretario de Asuntos Internacionales de la misma universidad. Bueno, adelante Milton y María Soledad. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto realmente. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este primer Congreso Latinoamericano. Y bueno, aquí con mi colega Soledad le vamos a contar la experiencia de nuestra facultad en justamente
¿Cómo hacer para acercar a los y las estudiantes a el ámbito laboral y al ejercicio profesional? ¿Cómo lograr que tengan un contacto directo previo a su egreso? En tal sentido, bueno, a partir del año 2017 y de una reforma del plan de estudios de ambas licenciaturas, tanto Ciencia Política como Relaciones Internacionales, se incorporó dentro del plan de estudios estas asignaturas que hacía referencia a Diego de práctica preprofesional 1 y 2. Esto está alineado con también la política de nuestra universidad, ¿no?, que ha regulado todas las actividades que tienen que ver con las prácticas. Aquí en Argentina las prácticas son no remuneradas, hago la aclaración esa para los y las colegas del resto de los países. Y en el caso de las pasantías, sí son de carácter remunerado y están reguladas por una ley nacional. Entonces, bueno, nosotros nos vimos ante el desafío de cómo generar estos espacios de práctica, ¿sí? A partir de eso, la facultad se trazó una serie de objetivos generales y objetivos específicos respecto de qué competencias queríamos desarrollar en estos ámbitos, especialmente, ¿no? Que corresponde al último año de la carrera. Aquí ambas licenciaturas tienen 4 años, y un poco haciendo referencia a lo que nos planteaba anteriormente Héctor, si bien son 2 licenciaturas que se dictan en paralelo, hay una serie de un conjunto de asignaturas que son compartidas, ¿sí? Hay 11 asignaturas que se comparten entre ambas licenciaturas. Entonces, bueno, dentro del objetivo de esta experiencia de práctica, lo que buscábamos era justamente favorecer el aprendizaje del futuro rol profesional de los y las estudiantes bajo un contexto de supervisión por parte de la facultad. Nosotros contamos con tutores a nivel de la facultad y también a nivel de las diferentes organizaciones públicas y privadas que conforman el espacio de práctica, ¿no? Es una forma también de estimular la integración teórico-práctica de los conocimientos que se desarrollan a lo largo de las carreras, y también es una forma de promover el compromiso con la comunidad y con el ejercicio del pensamiento crítico en los diferentes contextos de inserción de nuestros futuros y futuras egresados. Bien, entonces ahora, dicho esto y contextualizado de lo que vamos a hablar, ¿sí? Soledad les va a comentar cómo hemos organizado este dispositivo pedagógico que constituye esta práctica preprofesional supervisada. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias. Bueno, como les decía Milton, nosotros a las prácticas las dividimos como en 3 momentos. Nosotros tenemos un primer momento donde se dicta un taller de PPS, que es previo al inicio de cada una de las prácticas. En este taller justamente se les enseña a los chicos lo que es el proceso de una convocatoria, o sea, lo que es la postulación, la selección, el armado del currículum, el armado de la carta motivacional, el desarrollo de los perfiles profesionales de cada uno de nuestros estudiantes. Se realizan entrevistas laborales, hay una autorreflexión por parte de los y las estudiantes. Luego hay un segundo momento que es la inserción propiamente dicha en los espacios de las prácticas de prácticas preprofesionales. Y un tercer momento que es la presentación de las experiencias luego de concluida la práctica. ¿Cómo hacemos nosotros estas selecciones de prácticas? Bueno, primero en un primer momento, tanto Milton como yo recibimos estas propuestas de diversas instituciones, ya sean públicos, privadas o de organismos no gubernamentales. Cada uno de estos espacios nos propone una persona tutora. Esta persona tutora va a ser la que va a acompañar a cada uno de nuestros estudiantes, y les pedimos que por favor nos completen una ficha informativa, en donde esa ficha tienen que poner qué perfil de estudiante necesitan para la realización de esta práctica. Si cada institución participante va a poner, en la convocatoria va a poner la información del puesto en el que va a ocupar el estudiante o el estudiante, las funciones que va a desempeñar, la descripción de las tareas, las plazas, o sea, cuántas plazas tiene, si son 1 o más plazas,
A su vez, si necesitan algún requerimiento, por ejemplo, de idioma o de alguna cuestión técnica específica que deben saber nuestros estudiantes para ingresar a ese puesto, nosotros toda esa información, con esa información y cada una de las fichas de cada una de las instituciones, las ponemos a disposición de nuestros estudiantes. Como decía Milton, estas prácticas están disponibles para nuestros estudiantes de cuarto año, que es el último año, ¿no? Tanto primer semestre como segundo semestre. Una vez que nosotros ponemos a disposición esas fichas, son los estudiantes que a través de un formulario van a elegir 3 espacios en orden de preferencia, 3 espacios donde les gustaría hacer su práctica. Bueno, una vez que tenemos los currículum y la carta motivacional, se la mandamos a cada una de las instituciones, y son las instituciones las que tienen el trabajo de decidir qué estudiante va a quedar realizando esta práctica. Perdón, sí. O sea, que hay, digamos, un proceso, un simulacro de lo que puede llegar a ser una búsqueda laboral. O sea, los estudiantes tienen que armar su CV, armar su carta de motivación, y bueno, luego son, digamos, seleccionados por cada una de las instituciones que conforman estos diferentes espacios que, como decía Soledad, son muy diversos en cuanto a los ámbitos, ¿sí? Que ofrecen, en cuanto a las actividades. Entonces, bueno, también hace un poquito lo que nos planteaba anteriormente Héctor, ¿no? Esta posibilidad de elegir dentro de una diversidad, digamos, de espacios donde los estudiantes se puedan, digamos, reflejar o pensarse como futuros politólogos, futuros internacionalistas, tanto en el espacio público como en el privado. Bien, bueno, básicamente ese es el proceso de selección. Nuestros estudiantes tienen que completar 240 horas de PPS, o sea, de créditos que le denominamos nosotros de PPS. Esas 240 horas tienen que estar divididas entre 3 y 4 meses de trabajo, no pueden superar las 20 horas semanales, 4 horas por día. Todo eso regulado porque estamos hablando también de estudiantes que siguen cursando su carrera. Entonces, aparte de la carga ya de la carrera, tienen la carga esta de la práctica. Y una vez que finalizan su práctica, en realidad en el medio les hacemos todo lo que es una entrevista de seguimiento para ver cómo vienen ellos en la práctica, les hacemos una encuesta de medio término, y una vez que finalizan esta práctica, nosotros les pedimos un informe final en donde se ven justamente, bueno, cómo les ha ido en esta práctica, ¿no? Y se les pide también a los tutores y tutoras que han tenido en cada una de esas prácticas también un informe de seguimiento de desempeño de los tutorandos, de los practicantes. Bueno, una vez realizado el cierre tanto del taller como de la práctica preprofesional, nosotros con eso hacemos lo que es el cierre de las materias, porque como dijo Milton, nosotros tenemos 2 materias, que es práctica preprofesional 1 y práctica preprofesional 2, dentro de la currícula. Con eso cargaríamos que son las notas y los estudiantes tendrían como las materias aprobadas. Sí, para hablar un poquito de números, como para ilustrar un poco la situación actual, en este momento son 81 estudiantes los que están en condiciones de realizar su práctica, ¿sí? Solamente 50 y, ¿no? Este semestre 55. Este semestre 55, y ofrecimos 71 plazas de carácter nacional, y hay 10 plazas de carácter internacional, que eso fue un poco la innovación que introdujimos a partir del año pasado, la posibilidad de que los y las estudiantes puedan hacer sus prácticas con organizaciones que están fuera de nuestro país, de manera virtual, remota. Entonces, bueno, también, digamos, nos ha posibilitado de que tengan una experiencia internacional, intercultural, a partir del desarrollo de la práctica, por ejemplo, en el Observatorio de Política y de Defensa de Chile, en la Universidad Católica del Uruguay, en Estudios Árabes e Islámicos de Brasil, en el Centro de Estudios Libaneses para América Latina, en el Servicio Jesuita de Migrantes. Entonces, bueno, hemos diversificado los espacios y le hemos incorporado, digamos, ese elemento intercultural e internacional. También está la posibilidad de que las propias estudiantes traigan espacios, ¿sí? Que nosotros evaluamos la pertinencia, y a partir de allí también los podemos incorporar para que hagan sus prácticas. De hecho, hay
algunos estudiantes que ya están trabajando, entonces se les reconoce esa actividad como parte de su práctica preprofesional. Y bueno, digamos, ha ido creciendo los espacios en cantidad, pero también, como les decíamos, en diversidad. Tienen posibilidad de hacer su práctica en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, en el Ministerio de la Mujer de la provincia, en el Ministerio de Gobierno de la provincia, en, por ejemplo, cámaras como la Cámara Argentina Aeronáutica y Espacial, en la Cámara de Industria Eléctrica de Córdoba, en la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, entonces en municipalidades, bastante diverso los espacios. Así que bueno, ya estamos en tiempo, agradeciendo nuevamente, ¿sí?, la oportunidad, y bueno, permanecemos nosotros a disposición de ustedes si a alguien les interesa profundizar un poquito más, ¿sí? En la experiencia podemos compartirla luego. Gracias. Bueno, muchas gracias. Tienes cerrado tu micrófono. No te oímos, no oímos. Acá. Silenciado, claro. Bueno, muchas gracias, María Soledad y Milton. Vamos a escuchar ahora a Víctor Alejandro Espinosa, que es el actual presidente del Colegio de la Frontera Norte, doctor en Sociología Política por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores. Fue profesor visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego, en el periodo de septiembre de 2019 a junio del 2020, y Non-Resident Visiting Fellow en el mismo centro de septiembre del 2020 a junio del 2021. En 2008 fue profesor visitante en el Instituto México del Woodrow Wilson International Center for Scholars en la ciudad de Washington, D.C. Víctor, ¿te escuchamos? ¿Me escuchás bien ahora? Sí, claro. Bueno, adelante. Muy agradecido, muchas gracias por la invitación a compartir esta mesa, este conversatorio. Me gusta mucho el formato para hablar un poco a partir de nuestras experiencias. Desde luego, agradezco la invitación y la persistencia de José María Ramón, que hace bien su trabajo, ¿no? Sin duda, de convocarnos y que no se nos olviden los compromisos. Diego, muchas gracias por la coordinación de la mesa. Yo voy a también, un poco aprovechando la primera intervención de mi colega Héctor, un poco reflexionar en torno a cómo en este congreso nos obliga a pensarnos como profesionales de la ciencia política, como politólogos, y nuestra trayectoria, y convertirnos en objeto de estudio, ¿no? Es a partir de estas trayectorias que intentamos reflexionar acerca, pues, de los mercados laborales, ¿no? Un poco de lo que ha sido el trabajo profesional de los politólogos, los internacionalistas, desde nuestra experiencia, y lo que les depara y los retos que implica para las nuevas generaciones en los diferentes planos en los que se pueden incrustar en los mercados laborales. Es interesante pensar en términos muy gruesos y muy sintéticos, desde luego, y esquemáticos, desde nuestra experiencia. ¿Cuál ha sido la trayectoria de la ciencia política, por ejemplo, del estudio de la ciencia política profesional en nuestros países, en concreto en México, ¿no? Sabemos que la primera facultad de ciencia política en donde se impartió la licenciatura, primero en ciencia política y luego la maestría, el doctorado, pues fue en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que debe de andar rozando casi los 80 años de existencia la carrera en México.
Y fíjense ustedes, tuve la fortuna yo de estudiar el posgrado, en un posgrado, la maestría y el doctorado en la UNAM, pero hice la licenciatura en una universidad de lo que despectivamente acá llamamos de provincia, ¿no? Y que en otros países no tiene tal connotación. Pero en la segunda escuela fundada en donde existió la carrera de ciencia política, que es en la Universidad Autónoma de Baja California, de donde yo soy oriundo, ¿no? Y desde donde les estoy hablando ahorita es en Tijuana, la sede principal del COLEF está en Tijuana, pero me tocó pues estudiar en la más antigua y en la segunda más antigua de las facultades y ciencia política, ¿no? Y lo primero que hay que decir, y lo refería Héctor, es que al menos en esta Universidad Autónoma de Baja California, cuya fue la segunda carrera en fundarse en esta universidad, o sea que, y la segunda, como les decía, que fundó Ciencia Política, ya hace 60 años, tiene 60 años los estudios de ciencia política, y es muy curioso porque siempre fue vista la carrera como un apéndice de la administración pública. Siempre fuimos administración pública y ciencia política. Continúan juntas las dos carreras, en otras facultades se separaron, ¿no? Y por un lado está administración pública y por la otra ciencia política, como acontece en la misma UNAM. Pero acá en política, incluso muchas de las carreras de ciencia política nacieron en las facultades de Derecho, ¿no? Y luego les llamaron facultades de Derecho y Ciencias Sociales, o sea, le ha costado a la carrera de ciencia política, a esta profesión, abrirse paso y permanecer y adaptarse a los tiempos. Como a nosotros como generación, también lo quiero referir, y nos costó trabajo vivir la transición de las viejas formas de estudio, digamos, cuando no existían lo virtual, ¿no? Ni computadoras, se van a reír los más jóvenes, pero eh, para ellos sería impensable vivir un mundo sin computadoras, sin teléfonos inteligentes y esto. Para nosotros era perfectamente normal, digamos, y fue una transición muy compleja a escribir, por ejemplo, directamente de nuestros textos en computadora. No sé si todos los que me escuchan son de mis colegas tan viejos como yo, pero acá nos costó. Fíjense, incluso hace unos años, esta anécdota me pareció muy interesante, se dijo que nosotros pensaríamos que en Estados Unidos todas las universidades o centros de investigación pues serían los número uno en tecnología. Pero hace unos 10 años se hizo un estudio para ver el grado de implantación de las nuevas tecnologías en las universidades, en las plantas docentes, y resultó que, por ejemplo, en la Universidad de Texas, en El Paso, los profesores no escribían, no usaban computadora. Hace 10, 15 años. Había una resistencia terrible, eran plantas de investigadores y académicos pues muy viejas, ¿no? Lo que es otro problema de cuando analicemos en otro momento el envejecimiento de las plantas académicas en los centros de investigación en México, por ejemplo. Pero bueno, nos costó mucho trabajo transitar, y lo interesante es que podríamos pensar estas situaciones con el enunciado del objeto, diciendo del objeto al mercado, ¿no? Efectivamente, concuerdo con Héctor, la formación nuestra fue muy de carácter teórico, ¿no? Incluso en la UNAM, como nos formaron ya cuando yo llegué a la maestría y al doctorado, e incluso en la licenciatura, había una gran prioridad digamos, de la formación teórica sobre otro tipo de visiones más pragmáticas. Y el cambio lo fuimos viendo en las currículas poco a poco, fue dándose el cambio inverso, ¿no? Es decir, siento yo, mi percepción es, no me dedico al estudio de los programas de estudio, de las licenciaturas o de las maestrías, pero siento que hay una gran prioridad acerca de
de convertir las carreras en más instrumentales por demandas del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, se da mucha prioridad. En nuestros tiempos, una gran ventaja que tenías a lo mejor frente a otros era poder leer en otro idioma, ¿no? Sobre todo inglés y francés, ¿no? Pero ahora quien no maneje programas, quien no sepa, digamos, análisis de datos y todo esto, el mercado de trabajo se les estrecha terriblemente, ¿no? Entonces, esto es interesante. Y otro asunto que quiero relatar, yo sé que ya voy a empezar a colgar con el tiempo, pero cuando nosotros empezamos a estudiar a tener nuestra formación, era, les decía, muy teórica y muy general. Una de las cosas que yo siento que al regresar, digamos, a centros de investigación fuera del centro del país, México es un país muy centralizado, lo sabemos en todos los sentidos, y entonces el estudio de lo regional y de lo local fue muy complejo. Es decir, se tendía a pensar a México como un país muy homogéneo en términos del poder, en términos de temas como democracia, participación política, partidos políticos. O sea, tú desde el centro podrías explicar muchas cosas de México porque era una visión muy homogénea. Cuando regresamos y empezamos a estudiar las particularidades de lo regional fue muy interesante porque empezaron a surgir otras visiones y empezamos a darnos cuenta que para entender temas como la democracia, la alternancia, la transición, había que ver qué estaba pasando en las regiones. Les doy un dato simple. El primer gobierno de oposición en la historia política de México fue aquí en Baja California, ¿no? En 1989. Ese mismo año se conformó el primer gobierno dividido en la historia política de México. Y entonces esas particularidades nos permitieron ir comprendiendo la vuelta inversa, ¿no? Es decir, lo que después sucedió en el país en términos de transición, de alternancia, etcétera. Pongo un solo ejemplo. Es decir, y nadie estudiaba, y yo me acuerdo que en los años 80 traté de hacer un foro porque don Pablo González Casanova, que fue rector de la UNAM y uno de los pioneros en el estudio de la democracia, su libro es clásico, La democracia en México, inició un programa para el estudio de los sistemas políticos locales y yo empecé a trabajar el de Baja California y reunir una mesa de 5 personas que hablaran desde la perspectiva local casi era imposible. Quienes me ayudaron un poco a reflexionar fueron periodistas, por ejemplo, que estudiaban cuestiones locales. O sea, y estamos hablando casi en los años 90. O sea, estoy poniéndolo de ejemplo cómo se ha ido transformando el objeto de estudio y con él también, creo yo, el quehacer de los politólogos, ¿no? A lo mejor en una segunda intervención quisiera hablar, porque casi nunca, insisto, reflexionamos sobre nosotros como en el mercado de trabajo, ¿no? Y es muy útil realmente sobre todo para las nuevas generaciones, pero trataba yo de hacer una relación de los lugares en donde he estudiado y he trabajado en diversas universidades y países. Y entonces también esto es bien interesante, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. En México, los programas de doctorado, por ejemplo, de maestría o doctorado de ciencia política, siguen siendo muy disciplinarios, muy generales. Y yo, cuando estudié un segundo doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, eran ya programas específicos sobre temas específicos de la sociedad europea o española. Es decir, ya había un enfoque distinto para ver. Hoy creo yo, estamos yéndonos también más hacia problemas que hacia la misma disciplina. Es decir, problemas como el bienestar, como la democracia, etcétera, desde la ciencia política y no solo problemas, como decía Héctor, que estudiamos nosotros, el poder y el Estado, ¿no? Por ejemplo. Yo aquí lo dejaría y luego, si hay oportunidad, trataría de abundar un poco más. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Víctor. Escuchamos por último ahora a Patricia Yunuem, que es licenciada en Relaciones Internacionales por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Cursó la diplomatura en Acción Internacional de Gobiernos Locales por parte de la Universidad de Belgrano, en Argentina. Desde 2018 pertenece al grupo de docentes de la Universidad Siglo XXI de la ciudad de Puebla, en México. Durante su experiencia en la docencia, ha impartido clases a nivel bachillerato, así como en las licenciaturas de Administración de Empresas y Relaciones Internacionales, estando a cargo de las asignaturas Macroeconomía, América Latina y el Caribe, Política Mundial Contemporánea e Historia de México. Actualmente colabora con la ONG Paradiplomacia.org, que desde el equipo de capacitación ha logrado la generación de un espacio para la realización de cursos para la internacionalización de los gobiernos locales en Latinoamérica, y asimismo se ha desempeñado en el área administrativa de la universidad, ocupando cargos en la coordinación académica y en la oficina de titulación por tesis de la Universidad Albert de Puebla, en México. Bueno, adelante, Patricia, te escuchamos. Hola, muchísimas gracias por la presentación y sobre todo quiero comenzar este momento agradeciendo a FUDEPA, agradeciendo al doctor Diego Navarro y a todo su equipo por generar estos espacios. Concuerdo mucho con mis compañeros en los cuales creo que estos momentos de reflexión son muy necesarios y son de gran utilidad tanto para estudiantes como para egresados, inclusive para nosotros como profesores. Es un momento en el cual podemos intercambiar puntos de vista e inclusive llegar a conclusiones que pueden ser de utilidad desde cualquier trinchera en la cual estemos realizando o ejecutando las relaciones internacionales, por ejemplo, en este caso. Mi participación el día de hoy corresponde a una reflexión que hago respecto a la postura de ser docente en la licenciatura en Relaciones Internacionales. Yo los saludo desde la ciudad de Puebla, en México, y este ejercicio que hago frente a grupo en la generación de clases para formar a futuros colegas, lo complemento con mi participación dentro del equipo de Paradiplomacia.org. Yo pertenezco también al equipo de capacitación, de los cuales también aprovecho para darles un gran saludo y muchas felicitaciones también porque estoy en esta parte colaborando con ellos. Y desde mi país, en México, hay un estudio aproximadamente, se dice, la investigadora Ana Covarrubias en el 2019, identificó aproximadamente 23,746 estudiantes matriculados en la licenciatura de Relaciones Internacionales. Estos localizados en educación privada o puede ser también en educación pública. Y aquí viene un gran reto porque ante la cantidad de estudiantes se hace evidente la necesidad de docentes que puedan contribuir a la formación de estos futuros colegas. Y desde plano y local, y global, y con toda la perspectiva que se maneja dentro de las relaciones internacionales. Y dentro del equipo de capacitación en Paradiplomacia, identificamos que debemos ser conscientes en que la necesidad de generar profesionales es para desenvolverse no en un contexto en específico, sino ser capaces de que ellos mismos, como profesionistas, se puedan desempeñar en muchos aspectos. Ese es un gran reto que nosotros tenemos como docentes. A continuación, yo voy a continuar un poco con el guión que nos brindaron por parte de la coordinación de esta mesa y voy a generar 4 preguntas en las cuales voy a estar proponiendo algunas respuestas a expensas también de que mis compañeros puedan, en un momento determinado, que así lo considere la coordinación, podamos generar un diálogo en caso de ser posible. El primer punto quiero desempeñar o quiero destacar, sobre todo para los futuros colegas, para los que están recién egresados, para los internacionalistas que van egresando o que están en formación, la posibilidad de ejercer las relaciones internacionales desde la docencia. Verse dentro de los cuerpos académicos, verse dentro de los grupos de investigación y frente a grupo. En lo particular, creo que ahí hay una gran corresponsabilidad por las universidades, por los docentes, en generar esa inquietud por los internacionalistas, en pertenecer a las academias
y contribuir más adelante a la generación de colegas y de internacionalistas que estén enfocados a miras de mejorar el proceso de aprendizaje-enseñanza de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Creo que aquí rescato mucho lo que es mi experiencia personal, la capacidad de estar frente a grupo, la capacidad de estar transmitiendo todo lo que yo llego a identificar como relevante dentro de las relaciones internacionales y el poder replicar esta actividad. Como segunda pregunta, y va mucho a lo que es el guión que nos proporcionaron en la coordinación de la mesa, mi equipo y yo pensábamos en si la licenciatura como tal, la licenciatura en Relaciones Internacionales, otorga las capacidades para nuevas generaciones para ser docentes universitarios. Y bajo un ejercicio de reflexión, pues la respuesta se acerca más al no, ya que nosotros como tal estamos estudiando teorías de relaciones internacionales, estamos estudiando al sistema internacional como tal, a los actores, los procesos, mucho de lo que rescato de las participaciones pasadas. Ahora bien, el proceso de la docencia la imaginamos como una carreta, en donde tenemos dos ruedas, conocemos la parte de la disciplina de las relaciones internacionales, identificamos los procesos, identificamos los actores, conocemos el dinamismo del sistema internacional como tal. Las otras dos ruedas, en el caso personal, yo las conozco o me topo con ellas al momento de que hay que ejercer o que hay que crear una clase, una planeación. El conocer cuáles son las estrategias por las cuales nuestros estudiantes van a conocer el aprendizaje que nosotros queremos transmitir. Entonces, por un lado está la disciplina de las relaciones internacionales, pero es muy importante y es indispensable que nosotros como docentes, e inclusive me podría atrever a hablarles a los próximos colegas que quieran participar en la docencia de relaciones internacionales, que es muy importante conocer sobre procesos de innovación educativa, los mismos procesos educativos, estrategias de enseñanza-aprendizaje, porque eso propicia a que nosotros como docentes actualicemos constantemente nuestros currículos. Creo que no me dejarán mentir mis compañeros, que ese es un gran reto que nosotros tenemos y ese conlleva mi tercera pregunta. El tercer ejercicio de reflexión que hicimos dentro del grupo de capacitación es la posibilidad y el reto que tenemos nosotros como docentes de generar modificaciones al currículum, a las planeaciones, a los temas que nos proporcionan coordinación académica. Sobre todo porque lo mágico o lo gran relevante de las ciencias sociales y sobre todo de las relaciones internacionales es analizar los diferentes actores, los diferentes procesos. Y yo les comentaba anteriormente, el sistema internacional es dinámico, cambia. Por lo tanto, ese es el gran reto que nosotros tenemos frente a grupo y al generar las clases. La identificación o la posibilidad de nosotros de adecuar nuestros contenidos a las características que se están presentando actualmente. Y rescato mucho la primera intervención que decía el acceso a las fuentes de información que tenemos ahora nosotros como docentes, pero también los estudiantes. Y en una posibilidad de tener acceso a muchísima información, pero la coordinación, la guía que genera el docente en relaciones internacionales, creo que es de gran valor para dar esa dinámica y que sea posible la identificación de la currícula. Y dentro de ese dinamismo no nos vamos muy lejos. Creo que todos los docentes aquí y también los estudiantes al momento de generar este proceso de confinamiento, el caso de COVID, nos atacó en la posibilidad de tener que modificar nuestra currícula o identificar procesos en los cuales los estudiantes podrían estar generando conocimiento bajo estas situaciones actuales que vive el sistema internacional. Por último, y voy a unir mucho el punto 3 con este último, son los desafíos que propone la virtualidad para los profesionales, para los docentes en la vida universitaria. El confinamiento sin duda desarrolló grandes capacidades en varios niveles.
Rescato mucho la colaboración y la corresponsabilidad que tienen las universidades, los centros de estudio, nosotros como docentes y también los estudiantes para enrolarse en esta nueva dinámica. Muchos de nosotros estamos en esta parte de, y saludo también a los compañeros que están en esta modalidad híbrida, en la modalidad presencial, algunos todavía continuamos en este proceso de online. Y eso genera un gran reto para los capacitadores, un gran reto para los docentes, para poder incluir nuestros currículums, nuestra currícula, nuestras planeaciones a estas actividades. Entonces, de repente nos estábamos viendo unos a otros para la identificación de plataformas, la identificación de mecanismos en los cuales nosotros podríamos adecuar nuestras asignaturas. Creo que esto es muy importante porque al momento de que nosotros queremos identificar la mejor forma para transmitir nuestros conocimientos a los estudiantes, nos acercamos a un mundo de posibilidades que nos genera la innovación educativa y los procesos educativos. Mecanismos como el aula invertida, como los estudios de caso, que son muy importantes para las relaciones internacionales, para enrolar al estudiante en las problemáticas del sistema internacional. El aprendizaje ABP, que es basado en problemas, estrategias en las cuales queremos que los estudiantes identifiquen qué ven, qué infieren, qué proponen. Y ese es un gran reto, no solamente para adecuar nuestro currículum, sino también para adecuar ante la virtualidad y este reto que nos genera el confinamiento. Para terminar, quisiera generar un par de conclusiones en las cuales quisiera reconocer el labor de mis compañeros que hacen desde diferentes partes de América Latina, porque el ejercicio de la docencia en las relaciones internacionales, la actualización de los contenidos, el reto al acceso a la información, a veces los estudiantes con un simple clic de un celular tienen un montón de acceso a la información. Tenemos que ayudarlos y apoyarlos para ser selectivos, para poder identificar qué herramientas y qué documentos pueden ser de utilidad para la formación. Entonces, creo que este tipo de actividades nos ayudan para hacer la reflexión de cómo estamos nosotros haciendo nuestro trabajo desde la parte de la docencia, pero también abrazar el proceso en los cuales probablemente nuestros estudiantes quieran verse el día de mañana reflejados en nosotros, en querer pertenecer a las academias. Hay muchas universidades que abrazan programas de jóvenes investigadores. Creo que ese es el motor que puede darle gasolina a nuestra maquinaria. Que los estudiantes vean como posibilidad insertarse en el mundo laboral siendo parte de la docencia en relaciones internacionales o en los mismos politólogos, en las ciencias políticas. Por último, ya para despedir mi intervención, creo que hay muchas reflexiones en las cuales me gustaría compartir para que podamos llevarnos este ejercicio de reflexión. ¿Cuál podría ser el futuro para la docencia en las relaciones internacionales? O si existe una dinámica, una herramienta didáctica específica para las relaciones internacionales. Y por último, identificándome cuando estaba en el proceso de generar clases en línea, el identificar si la virtualidad sumó capacidades en nosotros como docentes para perfeccionar nuestros mecanismos de enseñanza-aprendizaje. Creo que estos son 3 momentos de reflexión que podría compartir con la mesa para llevárnoslos a casa o inclusive, concuerdo creo que con la intervención anterior, para reunirnos nuevamente a platicar de ello, porque es una oportunidad muy importante que los egresados se vean dentro de las academias, se vean como futuros docentes y que puedan nutrir a la licenciatura de Relaciones Internacionales, en específico la licenciatura que yo tengo conocimiento en la cual participo. Y bueno, esa sería la intervención por parte de una servidora y con colaboración con la ONG Paradiplomacia.org. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Patricia. Tenemos algunos minutos para algunas preguntas, para algunos comentarios. Si alguien quiere participar, agregar algunas palabras, hacer alguna pregunta, lo puedo hacer a través del chat. Si no, yo tengo de hecho algún comentario
Bueno, en principio voy a aprovechar, ya que tengo el micrófono y que no hay preguntas, para comentar que, bueno, llama la atención en las presentaciones que hemos escuchado, que la cuestión de la definición del objeto de estudio, ¿no? Aparece insistentemente. Quizás como uno de los ejes problemáticos, ¿no? Había algunos otros temas que se repetían, pero bueno, por una parte creo que eso es un eje importante, y después, bueno, quizás apoyándome en lo de Patricia, quiero que nos recuerdes, Patricia, puede ser las 4 preguntas con las que estructuraste tu presentación, porque hablabas de si verdaderamente se estaban transmitiendo capacidades para la docencia, desde la formación al menos, o sea, más específico de relaciones internacionales, los desafíos de la virtualidad. Me está faltando alguna más, ¿no? Sí, creo que con eso hicimos el ejercicio de reflexión dentro del equipo. Primero, que se pueda ver a las relaciones internacionales como un nicho laboral en la parte de la docencia. Posteriormente, si la licenciatura como tal proporciona las capacidades para ser docente en relaciones internacionales, el reto que nos hemos enfrentado todos los docentes, ¿no? La modificación del currículum ante el sistema internacional, que es cambiante, que es dinámico. Y por último, no menos importante, la virtualidad, este ejercicio que nos lleva al confinamiento, que nos lleva a llevar nuestros programas a una virtualidad, y el reto importante de las universidades, el reto de los docentes y también el reto del estudiante para incorporarse. Esos son los 4 ejes que manejamos, Diego. Bien, muy bien. Bueno, ahí, justamente había uno del tercero que era sobre los cambios en los planes, ¿no? En las currículas, que también fue comentado, creo que fue Víctor, no, bueno, y también hay que decir la lentitud por ahí que lleva a estos programas reflejen los cambios en los temas, en objeto de estudio cambiante de la realidad. Sí, Víctor, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería comentar en términos de cómo el mercado laboral ha venido también determinando, digamos, que no todos los egresados tengan la posibilidad de incrustarse directamente en la docencia y en la investigación. Y entonces esto ha diversificado, digamos, el mercado por las exigencias del ámbito educativo. Por ejemplo, en algún momento en México tú podías acceder a una plaza de profesor investigador, incluso con la pura licenciatura. Hoy, por ejemplo, en este centro de investigación, que es un centro CONACYT, el requisito mínimo es el doctorado. Entonces, es muy difícil que un egresado de licenciatura pueda incrustarse en la investigación y en la docencia. Tiene que hacer un largo camino de especialidad, digamos, para tener esa opción. Habrá otras vías de entrada, como por ejemplo aquí tenemos estudiantes de licenciatura que son asistentes, ¿no? Becarios les llamamos. Otros pueden tener un estatus de ganar una plaza de técnicos, pero realmente las dificultades para encontrar una plaza y además la oferta de empleos en las universidades o centros de investigación se ha estrechado muchísimo. Entonces, eso ha determinado también que mucha gente muy brillante, jóvenes recién egresados o con maestría pero sin doctorado, se vayan por la consultoría o también accedan a otro de los campos profesionales, que es el servicio público, ¿no? En mucha menor medida en el sector privado. Pero yo creo que ha habido cambios en el mercado laboral muy importantes que ha determinado las carreras, digamos, y entonces los que aspiran a ser docentes o investigadores, pues tienen que, por fuerza, seguir un camino de especialización, de maestría, doctorado, y ahora en muchos lugares hasta postdoctorados piden, ¿no? Entonces, sí ha tenido un impacto muy fuerte cómo se ha estrechado el ámbito de la docencia y la investigación, al menos en países, bueno, sí, yo creo que es compartido y no se diga en Europa y en Estados Unidos.
La posibilidad de ganar un tenure, por ejemplo, en Estados Unidos, si no tienes doctorado, es imposible. Es imposible acceder a una plaza, ¿no? Así es. José María, ¿querías agregar algo? Gracias por darme la palabra, Diego. Muy amable, te agradezco el gesto. Gracias, colegas, a todos. Es tan interesante lo que están planteando. Y yo me quedaba con algunas puntas que ustedes nos provocan a pensar. Una es el tema de Internet y el cambio de la oferta, de la enseñanza. Bueno, está generando un verdadero problema apasionante. Por ejemplo, ¿no? En cualquier carrera de ciencia política, más o menos en el mundo, Weber, Marx, Durkheim, Platón, Aristóteles son la base estructural de los primeros años. Llamamos todos los clásicos, por decir algo, ¿no? Muy bien, tomemos Marx por dar un ejemplo, o Platón, cualquiera. ¿Cuántas conferencias de primerísimo nivel hay hoy en YouTube sobre Marx? ¿Sobre Marx general, sobre la obra general, sobre la biografía, o sobre Marx hoy o los marxistas? ¿100? ¿200? Para empezar a hablar, o sobre Weber, o sobre Durkheim, o sobre los clásicos de sociología. 100 conferencias académicas, me refiero, no a videitos, me refiero organizados por una universidad, con un panel de especialistas que presentan un libro, y en 2 o 3 horas presentan un aspecto, o el aspecto general de Marx. Muy bien. Sin embargo, todos nosotros, a pesar de que tenemos todo ese material disponible, agarramos el micrófono en las cátedras de Latinoamérica y damos 2 horas de Marx. Es decir, repetimos lo que está a disposición, que también permitiría, sin demasiada interacción práctica, sin demasiado juego donde lo presencial, donde lo original tomara relevancia. Porque decir, bueno, vos podés tener 1000 conferencias, pero el cuerpo a cuerpo, el intercambio, el debate, no lo vas a tener. Bueno, pero eso nos invita a pensar qué es enseñar ciencia política hoy en temas trillados. Cómo pararnos en la currícula, en el aula, qué rol tiene el alumno, qué rol tiene la bibliografía, qué rol tiene la acreditación. Hoy en un lugar donde vos encontrás a la N lo que querés hacer en el aula disponible en YouTube. Y seguramente, no lo hablo por ustedes, lo hablo por mí, con mucho mejor nivel académico que el mío, porque son súper especialistas en Marx o en Platón. ¿Qué hacemos en el aula? Un desafío. Internet trajo este desafío. Otro desafío en las reformas curriculares que nos planteamos es, hoy un auto en América Latina tiene como mínimo una conjunción de 15 empresas. Por decir algo mínimo, en realidad es un conjunto mayor de ensambles y acuerdos para lograr armar un auto. Por lo menos el promedio de autos latinoamericanos es una conjunción global de piezas que viajan por todo el planeta para ser ensambladas en algún país de América Latina. No creo que haya muchos vehículos que se ensamblen y se fabriquen en un solo país. ¿Qué tiene que ver esto con la ciencia política? Bueno, ¿cómo es posible que la empresa pueda armar un producto ensamblando 20 partes globales y nosotros no podamos armar programas a futuro ensamblando con seminarios de 20 universidades? Toma de acá, toma de allá, toma de acá y arma tu programa. ¿Por qué tenemos esa dificultad de no producir más programas, más especializaciones con lo que ya tenemos a partir del modelo de ensamble que tiene la empresa global? A través de convenios, acreditaciones, por supuesto, pequeñas comisiones de evaluación de estas compatibilidades, todo lo que ya sabemos que se hace cuando hay un alumno y se presenta a nuestras universidades con media carrera hecha en otro lado y se le evalúa qué se le va a reconocer o qué no. Eso es un trámite expeditivo que cualquier casa de estudio tiene en América Latina. Ese es el mismo camino de decir, tomemos 35 materias de las 6 universidades que están adentro de este convenio para ensamblar un graduado, en vez de un auto. Disculpen la comparación tan desagradable. ¿Por qué no pensamos en eso? Y eso nos va a abaratar costos. El maestro Víctor decía, los posgrados en América Latina tienen todavía un sesgo general muy amplio. Es por un problema de financiamiento, Víctor, de matrícula. En las universidades de provincia no hay matrícula que financie maestrías y doctorados específicos.
no hay cómo pagarlos. Entonces se hace doctorado en ciencias sociales y problemas del mundo. Y ahí metamos todo lo que podamos para generar matrícula y generar masa financiera. ¿Por qué? Porque queremos tener toda la matrícula en nuestra universidad, queremos que empiece y termine en nuestro doctorado, y entonces no podemos, de nuevo, con una gran dificultad de articular lo que hemos articulado de acá. Profesores de todos lados conversando sobre programas. Esto es el futuro de la ciencia política también, o de muchas profesiones. La articulación entre casas de estudio más, menos flexibles, más, menos exigentes. Es inconcebible que yo no pueda hacer una materia en UNAM y una materia en la UBA acreditando en mi propia licenciatura. Es inconcebible. Con los modelos de comunicación fluida, bueno, segundo desafío. Eso nos permitiría, por ejemplo, ir a modelos flexibles donde mantenemos los ciclos básicos en nuestras propias casas de estudio, los 3 primeros años, por decir algo, y los otros 2 años el estudiante lo hace a la carta entre 100 optativas que puede tomar de 6 universidades. ¿Cuánto nos podría costar eso? Lo que nos podría costar es la virtualización general. Es decir, no podés tomar, bueno, las que estén virtuales se pueden ensamblar. Imagínense la cantidad de menú y de especializaciones pre-posgrado que podríamos generar en la matrícula de provincia latinoamericana. Porque una cosa es la Ciudad de México, Buenos Aires, y otra cosa es donde vivo yo. Es el norte, es el sur de la Argentina, es el interior de Brasil, es el interior de México. Allí está frito. Porque todas esas combinaciones no las podés tener, tomás lo que hay. Y estamos hablando de millones de personas, no estamos hablando de una marginalidad, como bien Víctor decía, los temas de provincia son marginales para los perdedores, la academia está en las capitales, no hay más nada, el resto es relleno. Así nos criamos todos. La Argentina era Buenos Aires, Rosario, Córdoba, el resto es todo relleno, decorado. Bueno, eso puede cambiar con Internet. Puede ser gradual, nos puede llevar una década, tal vez 2 décadas, pero 2 décadas es mañana. Pasan volando 20 años y armar un ecosistema de intercambio de materias y optativas. Tercer tema que tiro para la discusión. Y por el otro lado, no están en nuestros sistemas, en las universidades privadas hacen mayor esfuerzo, en las públicas no están los tomadores de empleo. No están, como Víctor bien dice en las acreditaciones, no hay consejos, México está más adelantado que otros países por lo que yo pude ver, y las privadas más que las públicas. ¿Por qué en las públicas argentinas no está el tomador de empleo en la consulta, no se lo convoca una vez al año a un showroom con los estudiantes, algún tipo de interés? ¿Por qué? Porque los incentivos que estamos teniendo en las públicas no pasan por este tipo de cuestiones de ubicar a los estudiantes. Si los ubico o se pegan contra una pared, da lo mismo, porque mi cátedra está garantizada, mi salario está garantizado, y esto no se mueve nadie, tenemos la vaca atada, como se dice acá en la provincia. Entonces, no hay incentivos a abrirse al mercado laboral, a tender puentes, eso es trabajoso, es problemático, agrega, bueno, pero esas políticas de extensión las tenemos que generar desde los graduados, desde las direcciones de carrera, desde las prácticas, generar convenios. México, insisto, y Colombia están más adelantados. La Argentina está a 10 años de México y Colombia en esta materia, salvo las privadas y algunas privadas, que están buscando, por ejemplo, las católicas y otras. Entonces, la agenda es muy amplia y nosotros estamos con mucho temor de aprovechar los nuevos recursos que tenemos para el bien de la disciplina y de nuestros graduados. Eso es lo que quería aportar. Disculpen que me excedí de tiempo y abusé de su paciencia. Gracias. Bueno, muchas gracias, José María. Súper interesante tu resumen. A ver, escuchamos, ¿alguien más quiere agregar algo, comentar algo? Porque en principio estaríamos en tiempo, así que bueno, podemos ir cerrando. Les quiero agradecer la participación a todos. Han sido, bueno, 4 disparadores, 5 con el de José María, súper interesantes. Nos quedamos con estas reflexiones y bueno, esperemos que con esto avancemos, propongamos, desarrollemos algo, ¿sí? Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, de verdad, muy interesante y mucho éxito con el Congreso
De nuevo, gracias José María, Diego, por este entusiasmo y por hacernos pensar muchas cosas. Muchas gracias, saludos a todas y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós, hasta luego.